yo no me veía en el monitor, por eso me engañó, Es en vivo, es en vivo. El 18:35 es en vivo. Sí, bueno, sí, lo sí. decimos así formalmente. Tu Ahora que portal de noticias en Patrimonio Cultural. Muy Acá bien. estamos, Eso como todos es. los miércoles, Como- 18:30. Bien, y hoy cuando recién estábamos haciendo el pase con Cristina Mirabelli, decíamos que el programa de hoy iba a estar dedicado a la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, tu ciudad natal, Mi ciudad, vamos a sí. decirlo. La cuarta generación ya. Cuarta generación de Así es. cateras. Y el tema es que el 19 de noviembre, Vamos a pasar el chivo, vamos a recordar Ah. al bisabuelo. al bisabuelo que vino desde Italia y fue y empezó a poner ladrillos en la Fundó catedral. la catedral y vos la restauraste. Y a mí me tocó completarla. Así digamos. es. Así ¿Qué le tocará a Emma, no? Veremos qué elige primero, ¿Qué ¿verdad? elige? ¿Qué elige? Así Pero es. bueno, una ciudad como decimos de las diagonales, de las plazas, qué ciudad tan linda. Así es. Eh, La región, digamos, la capital de la provincia más rica del país, ¿no? Así es, Y así bueno, el 19 de noviembre, como decíamos, cumplió 136 años, fundada el 19 de noviembre de 1882, y un poco como la prenda de paz entre la nación y la capital, digamos, Claro. ¿no? Había que buscarle una nueva capital a la provincia, y bueno, y se eligió el lugar donde hoy todos lo conocemos con La Plata, con un puerto. ¿M? Ajá. Y de ese puerto también vamos a hablar con uno de nuestros invitados, que es Mariano Penas, que es director del puerto de La Sí, Plata. sí, sí. Pero La Plata tiene muchos misterios. No sabemos si es masónica, si hubo masones, si hubo nevadas, si hubo cosas egipcias, quién la fundó, Mirá. si esa fundación representa algo. Tiene una piedra que estuvo oculta durante 100 años y le sacaron objetos. ¿Qué hay de esos objetos? De todo eso vamos a hablar con Nicolás Colombo. Sí, él es escritor y autor de los libros Misterios de la Ciudad de La Plata. Así es, y tiene Varios libros. Sí, sí, y tiene un Facebook con muchos seguidores. Así que le vamos a dar la bienvenida, me dice Rodolfo que ya está en línea, Nicolás Colombo. Nicolás, ¿estás por ahí? Ahí está. Hola, sí, ¿qué tal? Por acá estoy. ¿Qué tal, Nicolás? Nicolás? Bienvenido a Paisajes Culturales, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme. Así es. Bueno, entonces, Nicolás, un poco la introducción que decíamos, La Plata debe tener, por lo menos en tus libros, tiene más de 100 misterios como para poder recorrerlos, Vamos ¿no? con la primera pregunta. Así es. ¿Es masónica La Plata? ¿Es una ciudad? ¿Hubo masones? Guay. ¿O hay? Sí, ¿Es una hubo- ciudad? hubo masones desde la fundación y lo sigue habiendo actualmente. Ah, mira. Yo siempre digo que es como la gran concreción masónica que tuvo nuestro país, la ciudad de La Plata, ¿no? Con todo su diseño de avanzada, en el cual intervino el departamento de ingenieros, que si vos te pones a ver los miembros que lo conformaban, te diría que de 32, 30 o 29 por lo menos pertenecían a la masonería. ¿Por qué eligieron? Entonces ellos- perdón. ¿Ellos? Sí. No, que ellos iban dejando todo su simbolismo, no todo lo que aprenden dentro de las logias, en el diseño y en el trazado, ¿no? Como un pintor hace un cuadro y deja su firma, los masones hacían lo mismo. ¿Sabemos Claro. por qué la eligieron? ¿Qué características Y por- tenía? Y porque lo que se buscaba con la ciudad de La Plata era terminar con años que hubo de enfrentamientos, ¿no? En nuestro país entre unitarios y federales, y fue como un sello de paz que hubo gracias al gobernador Dardo Rocha. Entonces ellos siempre estuvieron detrás de este proyecto y querían dejar todas sus enseñanzas plasmadas en el trazado, ¿no? Que a veces cuando yo me reúno con los masones que hay ahora y les pregunto, ¿no? ¿Cuáles son los símbolos que hay? Si están en alguna plaza o si están en las estatuas, en los edificios. Dicen que no, que el gran símbolo masónico que tiene la ciudad es el mismo trazado, o sea que vos tendrías que ver desde el aire y vas a ver formada por las diagonales, por las avenidas, por la disposición de las plazas, un montón de simbología que alude a los masones, ¿no? A todo el simbolismo que ellos tienen respecto a la construcción, a la albañilería y a la geometría. Sí, claro, pues, por ejemplo, uno de los símbolos más destacados de la masonería es el compás, y uno cuando ve el trazado de La Plata parece como si tuviera en esas diagonales varios compases. Estamos viendo mientras nosotros charlamos algunas imágenes de la fundación y del plano, como vos bien decías, esa idea de que es un damero, ¿no? Pero en ese damero hay diagonales que empiezan a conectar cosas importantes, ¿no? Como por ejemplo que ahí tenemos, por ejemplo, el logo ganador en el año 1982, de lo que fue un poco el símbolo del centenario de la ciudad, ¿verdad? Y contanos, vos qué has encontrado, además de lo que es en el trazado. ¿Qué otras cosas masónicas has encontrado? Por ejemplo, en el cementerio, ¿puede ser?
Sí, bueno, en el cementerio, eso ya desde que vos entrás por Avenida 131 te vas a encontrar con todo el pórtico de entrada y la galería principal que la diseñó Pedro Benoit. Ujú, Y bueno, eso tiene una serie de simbolismos que van desde el triángulo, ¿no?, que forma el frontis, ujú. después las columnas, hay un montón de símbolos del lado adentro que vas a ver un búho, vas a ver unas flores, ¿no? Todo tiene que ver con la masonería y con el simbolismo. Y Ujú, por ejemplo, hay muchos que hablan que la misma diagonal 74, que es la que te lleva hasta el cementerio, ujú. habla como la vida y la muerte, porque si te fijas empieza en el Río de la Plata, ¿no?, Ujú. cuyas aguas representan a la vida y termina en la otra punta, en el cementerio, que representa a la muerte. Así es, Entonces ese frontis que diseñó Benoit es como el paso de la vida a la muerte. así es. Y me decías que hoy también hay masones en La Plata. Sí, hoy, mira, yo saqué el primer libro de Misterios de la Ciudad de la Plata hace 3 años y creo que conté 9 logias, ponele, en ese 9 logias. entonces, en 2015. Wow. Y ahora cuando salió la cuarta edición este año me puse a buscar porque están todas en la página web de la Gran Logia Ujú. y ya había 12. Ah, O hay sea, más. se avanzó bastante, unas cuantas logias más, Mira. inclusive logias mixtas o logias femeninas que han Ah, surgido, mira. no solo en La Plata, sino que en Berisso y en Ensenada también hay triángulos masónicos que son como logias pero con menor cantidad de miembros. Ah, mira. Mira. Bueno, o sea que tienen una vida activa, digamos, dentro de la ciudad, ¿no? Porque las logias se insertan en la vida política, social, educativa, ¿no? Claro, sí, y una logia por cuestiones operativas no puede tener más de 30 miembros, ¿no? Para que Ah, no sean muchos y sea más fácil debatir. Entonces, cuando llega ese cupo, por ahí parte de los miembros se escinden y forman otra logia, vuelven a ujú. levantar columnas y así es como van apareciendo nuevas, ¿no? Y Así. algo que está bueno mencionar es que el próximo lunes va a haber una tenida blanca en el Palacio López Merino, aquí en la Ciudad de La Plata, a las 19 horas, que la organiza justamente una de las logias masónicas, ¿no? Claro. Las tenidas son las reuniones habituales que ellos tienen dentro de sus templos y las tenidas blancas se llaman así porque son abiertas a todo A todo público. público. Así que va a estar Carlota Sempey, que es una antropóloga Sí, que ha claro. investigado mucho el simbolismo en el Sí, sí. cementerio, hablando. Ujú. Y bueno, a la gente que esté interesada en participar van a estar los masones vestidos, ¿no?, con sus atuendos, con todo el simbolismo que ellos usan y contando un poco de qué es lo que hacen y respondiendo preguntas. Sí. Bueno, respondido el tema del Interesante. masónico, Sí, inclusive sí, hasta con sí, una sí. invitación para conocerlos. Ahí Sí. estamos viendo el obelisco que está en 6:50 en Plaza San Martín, por ejemplo, donde baja el sol en determinada época del año y se puede proyectar su sombra. Esas cosas egipcias que tiene la ciudad de La Plata. Contanos un poco, por ejemplo, de Sí, esa bueno, parte. el obelisco que tenemos aquí en La Plata se colocó en 1932, o sea, 3 años antes que el de Buenos Aires, y se hizo en homenaje a los ingenieros que realizaron el trazado de la ciudad, ¿no? Lo colocaron en la esquina de 6 y 50. Ujú, Y ahí tuve una historia porque hace un tiempo un amigo mío, Marcelo Metaller, que es fotógrafo, estaba viendo con un programa cómo corre el sol durante el día ujú. y dice que le llamó la atención de que a determinada hora, a las 13 horas puntualmente, se alineaba la sombra del obelisco con diagonal 80, ¿no? Ajá. Pero esto ocurría justamente el día del solsticio de invierno, ¿no? O sea, el 21 de junio, Claro, como hacían que los es un día muy egipcios, especial sí. para la masonería porque ellos rinden culto al sol, rinden culto a todo esto, y es una fecha en que ellos se reúnen en una ágape fraternal, varias logias de la ciudad, a compartir, ¿no? Entonces, bueno, le llama mucho la atención que justo a las 13 horas, porque el número 13 es Claro, un número muy simbólico para la claro. masonería que representa la transformación, ¿no? Que es lo que ellos justamente buscan cuando se inician, transformarse desde una persona que no tiene el conocimiento a otra que adquiere el conocimiento masónico, ¿no? No es por Así. nada que la avenida 13 pasa justo por el centro de la ciudad y en el sentido opuesto pasa la 52, que es 13 por 4. Está bien. Claro. Bueno, en la ciudad de La Plata, digamos, para los que no la conocen, primero tiene números y además esos números también en las fórmulas matemáticas uno puede saber en qué altura está en cualquier momento, ¿verdad? ¿No? Haciendo una suma y una resta, uno Sí. puede saber a qué altura puede estar cualquier lugar, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta ese punto llegamos e inclusive también es como la ciudad pensada de la modernidad y del iluminismo, ¿no? Es un poco lo que también es masón. Ujú. Sí, sí, hay todo un cálculo que si estás a partir de Avenida 1 Ujú. para adelante, si estás en una determinada calle y tenés el número de la casa y querés saber entre qué calle se encuentra, podés hacer una serie de cálculos y bueno, te da el número exacto. Así Es es. mucho más fácil Es una que acá. fórmula que yo, Es yo mucho no me más la fácil, sí, metí, claro, pero sí, y Imposible funciona, ¿eh? perderse. En hay una una resta explicación 5 y para otro. similar y Sí, todo. sí, sí, sí. Fantástico.
te saco de lo masónico porque realmente podríamos seguir, digamos, Sí. y mucho. Contanos algún otro misterio que a vos te haya sorprendido cuando lo desarrollaste. Bueno, uno muy interesante que encontré ahora cuando estaba escribiendo el segundo libro, que yo estaba investigando una oleada de ovnis que hubo en el año 1954, ¿no? Mira. Me llamó la atención porque más o menos desde marzo, abril hasta noviembre, diciembre, la gente empezó a ver ovnis, pero por todos lados. Se paraban en las plazas, se paraban en una esquina, miraban al cielo y veían ovnis de día, de noche, incluso hicieron concursos fotográficos, ¿no? Que le daba un diario de la ciudad, le daba premios económicos, ¿no? A la mejor foto del ovni. Y ya para fin de año, por noviembre, salió otra nota que decía que había hecho la policía un allanamiento en la zona del cementerio de La Plata y había detenido a una bruja, ¿no? Que practicaba la hechicería, una mujer que la conocían como la Tigra en el barrio. Ajá. Y lo que más le llamó la atención es que cuando empezaron a revolver lo que tenía en la casa, ella tenía al lado de un pequeño santuario una foto del plantel de fútbol de Estudiantes de La Plata, con todos los jugadores, ¿no? Que les había puesto alfileres en los pies Mira. y se los había atado con hilo negro. Ah, mira. O sea, eso llamó mucho la atención de la prensa. Sí, claro. Cuando le preguntan quién le había encargado este trabajo, ella dice que ya desde el año anterior estaban viniendo hinchas de Gimnasia que le habían pagado por hacer eso Ajá. y, y bueno, que venían todos los días a rezar cuando Estudiantes jugaba, venían varias horas el día anterior Mira. y de hecho se fija en el año 53, Ajá. Estudiantes se había ido de la B, se había ido al descenso. Ah, o sea que Funcionó. Empezaron a- Funcionó. digamos. Igualito funcionó. Funcionó. Bueno, yo recuerdo uno, a ver si vos me... Ahí estuviste metido vos. Yo no, Vos era el eres de 50 y pico. gimnasia. Mi abuelo debe haber ido, seguramente. Vos sos de gimnasia. Yo lo que voy a recordar, digamos, a ver si vos me ayudás, Nicolombo, y te acordás también, el 5 de abril de 1992, yo fui testigo, eso sí fui testigo, pues estuve ahí. En el partido de Gimnasia y Estudiantes, un clásico jugado en la cancha de Estudiantes, en el Bosque Platense, había un uruguayo que se llamaba José Perdomo, que hace un gol, con el cual Gimnasia gana 1-0. Y el tema es que, como ustedes saben, las canchas de Gimnasia y Estudiantes están dentro del bosque, y dentro del bosque está el observatorio astronómico, y dentro del observatorio astronómico está el sismógrafo. Entonces, cuando hace el gol Gimnasia, el que estaba con el sismógrafo lo dejó abierto y se escuchó ese ruido, digamos, sobre la Tierra, y como ese sismógrafo está conectado con todos los sismógrafos del mundo, todo el mundo empezó a preguntar qué pasa que hay un ¿Qué terremoto pasó? en la ciudad de La Plata. ¿Es verdad eso? No, o sea, los sismógrafos, imagínate que están hechos, pueden detectar un sismógrafo acá en La Plata o una perturbación en el suelo en el otro lado del planeta. O sea, detectan cosas muy lejanas. Y lo que pasó con este gol es que, obviamente, como decías vos, que al estar tan cerca, describe cualquier cosa. Sí. Pero lo que se necesita para determinar la ubicación de donde ocurre un sismo es que tres sismógrafos no lo triangulen a la ubicación Claro. y ellos ven, dependiendo en cuánto tiempo llega la onda, en la magnitud que tiene y la profundidad, Ujú. ahí ellos pueden decir dónde ocurrió. Pero, por ejemplo, hace un tiempo estaba leyendo los diarios de cuando tocó Soda Stereo, ¿te acordás? En el Claro. aniversario de La Plata, Sí. hace muchos años, y ahí también las notas decían lo mismo, decía que justo a la hora que estaba tocando Soda en Plaza Moreno, la gente que vivía en edificios altos empezó a sentir cómo se movían, y bueno, pensaron que era un terremoto, pero bueno, en realidad era simplemente eso, toda la Terremoto gente de Soda saltando de la Stereo. plaza, Claro. Cuando pasa el igual temblor. que pasó con este gol de Gimnasia. Sí, sí, claro. Bueno, son anécdotas y Sí. misterios que han quedado y cosas que se han convertido en mitos. ¿Tenés alguno más? Por ejemplo, el de las nevadas. Bueno, en La Plata ha nevado 2 o 3 veces, ¿verdad? Tenemos la del 2008, pero que en el 30 y tantos también nevó. Digamos, y ha habido personajes como destacados que se convirtieron en leyendas y en mitos. ¿Alguno que te destaques? Claro, sí, lo de las nevadas justo este año se cumplieron 100 años de la mayor nevada que hubo en La Plata, que fue en Ahí la 1918. tenemos, mira, justo. Y en el año, sí, y en el año 32 lo que había ocurrido era que erupcionó un volcán en la cordillera de los Andes y las cenizas llegaron hasta La Plata. O sea, eso ha ocurrido varias veces. Ujú. Yo en el segundo libro dediqué un capítulo a lo que son sucesos paranormales, perdón, sucesos naturales. Ujú. Entonces comento un poco de nevadas que hubo, que es algo bastante atípico, Ujú. de caída de rayos, que hay zonas en La Plata que encontré que es muy frecuente la caída de rayos, por ejemplo, en la zona de 60 y 117, donde está el Jardín Botánico. Ah, claro. Descubrí que hubo un montón de ataques de animales. Me llamó la atención, por ejemplo, la cantidad de animales que se escaparon del zoológico, ¿no? Desde serpientes, yacará, hasta un toro que se había escapado una vez, un león. Bueno, un montón de cuestiones que son bastante curiosas.
Está bien. Bien, bueno, Bueno, felicitaciones. felicitaciones. Realmente. Suerte con el segundo ¿Cuándo libro. arrancaste con los libros? ¿Podemos saber? Sí, ¿Cuándo arrancaste a bueno, yo escribir? en realidad empecé con un blog que se llamaba Misterio de la Ciudad de la Plata ya por el año 2009, que bueno, estuve 2 años y medio escribiendo en ese blog, un montón de historias que investigaba, así que iba descubriendo. Después dejé de publicar, pero bueno, la gente me contactaba porque me decía si no había un libro, ¿no? Porque ellos leían el Claro. blog y querían saber si estaba en formato papel. Y muchos me decían, bueno, ya que no lo hay, tendrías que tomarte el trabajo de hacer uno porque está muy bueno todo lo que Muy está bien. investigando. Sí. Vamos por los Así que que- quieren papel. Vamos. No, no, y además ya vas por el segundo libro. Mirá mi cuadernito. Sí, sí, Vamos. ya vas por el segundo libro, digamos, Nicolás. Sí, en 2014 escribí Claro. este que salió en 2015 y ahora este año también a pedido del público que muchos habían leído el Sí, primero sí. y les encantó y querían conocer Ah, más. bárbaro. Fui publicando otras historias que me habían quedado en el tintero y algunas que fui descubriendo durante todo este tiempo. Misterio de la Ciudad de la Plata también está en las redes, así que lo pueden buscar a Nicolás y compartir y ver un poquito de las pinceladas que hemos visto hoy, porque realmente es súper atractivo y da para mucho más. Nicolás, un día te traemos acá en la Y radio y seguramente hablamos largo y tendido. se ha nutrido Sí, de claro. muchos comentarios que te han llegado. Ahí y está, de mira, cosas, ¿no? esa es una foto de la masonería en La Plata, ¿verdad? Esa es una foto que salió hace un par de años de una logia mixta que hay acá en la Ciudad de la Plata, o sea que es tanto de hombres como de mujeres. Así es. Nicolás, te agradecemos muchísimo por este contacto acá en Paisajes Culturales, muy interesante, muy jugoso Sí, y sí, con sí. muchas ganas de seguir escuchándote. Así que seguramente en otro momento te volvemos a contactar. Suerte con el libro y bueno, y a festejar este domingo 13 en la Ciudad de La Plata, ¿verdad? Sí, sí, bueno, gracias por la invitación. Por ahí es medio difícil contar casi 300 Sí, claro. historias que hay en los dos libros en unos pocos minutos, pero bueno, en cualquier otro momento voy a ir a la radio y podemos detallar sobre alguna de estas cuestiones. Y si no, compren el Buenísimo. libro. Tal además. cual. Y si no, Sí, compren sí, a el libro, comprar el obviamente. libro. Ahí está. Muchísimas gracias, Nicolás, por este contacto aquí en Paisajes Culturales. Bueno, gracias a ustedes, un saludo. Bien, qué lindo. Vos, Qué Papa, interesante, ¿eh? La verdad que interesantísimo. ¿Eh? Así es. Nos vamos a ir ahora del pasado, de los Sí. misterios, a un lugar donde se originó, o por qué se originó la Ciudad de La Plata en Sí. ese lugar, Sí, como es el puerto. el puerto. Porque en Sí, realidad sí. lo que se estaba buscando era precisamente un lugar con puerto. Entonces vamos a hablar con el director. Con conexión, de alguna Claro, manera. ¿verdad? Vamos a hablar con el director del puerto de la Ciudad de La Plata Él es en María- representación de la Municipalidad de La Plata. Sí. Mariano Penas, él es director del Puerto de la Plata y director ejecutivo de la Fundación Ciencia más Democracia. Así es. Ahora seguramente cuando... Penas, con ese. Penas, sí, Penas. Con ese. Ahora cuando Rodolfo lo ponga en línea, seguramente él debe estar en una zona céntrica de la ciudad, imagino yo, por ahí Plaza Italia, que es donde tiene su escribanía, él es escribano también, y le vamos a preguntar un poco cómo está lo del puerto, cómo se inició, digamos, qué cosas también, si tiene alguna característica notable para contarnos, y después esto de la Fundación Ciencia y Democracia, de cómo participa la gente y cómo es esa manera de repensar que tiene La Plata hacia el futuro, ¿no? Recién hablamos un poco hacia atrás y lo ideal sería ver qué pasa para adelante, Sí, ¿no? vos, por ejemplo, Claudio, como platense, ¿no? O sea, decíamos, qué fácil que es ubicarse, ¿no? O sea, cuenta con muchas ventajas, desde una buena diagramación, fue bien pensada, bueno, vos sos arquitecto. Bueno, fue premiada mundialmente en 1889 en París, Sí. ¿no? Es decir, Su- realmente se llevó la medalla de oro. Y después le pasó lo que le pasó a muchas ciudades argentinas, que fue un proceso de desplanificación que la llevó a su peor y más trágica inundación del 2013, y eso obliga a repensar la ciudad, un poco de lo que queríamos conversar con Porque Mariano. tuvo sus años de esplendor. Sí. Tuvo sus años de esplendor. Sí, sobre todo los primeros, y ahora intenta volver, y ahora creo que ya estamos en comunicación con Mariano. Mariano, ¿estás ahí? Mariano. Sí, ¿cómo les va? Hola Mariano, Hola, Mariano. bienvenido a Paisajes Culturales. Muchísimas gracias por siempre darnos a nosotros, los dirigentes de la región, un canal para que la gente nos conozca un poco más, no tanto a la persona, sino a la tarea que realizamos, ¿no? Así es. Bueno, estábamos contando un poco lo que vos hacés, que estás ahí como director del Puerto de La Plata y también como en la Fundación de Ciencia más Democracia. Y había salido un artículo tuyo sobre repensar la región, digamos, la Plata como región, y nos gustaría que nos dieras tu impresión sobre eso. Bueno, mira, justamente mi rol en el puerto pasó
mi inquietud y justamente el sentido de la nota publicada en el Diario del Día hace una semana. El puerto es un ejemplo de cómo la región se puede desarrollar. Desde la parte formal de cómo el puerto se administra, el puerto se administra por un consorcio de administración, justamente, donde si bien hay un presidente elegido por el Poder Ejecutivo Provincial, también hay directores que representan tanto a la política, a los municipios, La Plata, Berisso y Ensenada, como también a las fuerzas productivas de la región, Unión Industrial, Cámara de Remolcadores y los permisionarios del puerto. Y después 2 directores que representan a los gremios. Así que creo que el puerto es un ejemplo de cómo la región, La Plata, Berisso y Ensenada, durante muchos años se ha puesto a poder gestionar y a generar un foco de desarrollo, ¿no? Sí. Por ahí ustedes estaban haciendo un poco de historia y nos tenemos que remontar a fines del gobierno de Perón, Revolución Libertadora, que creo que ahí se generó una división política que afectó a la región, cuando se crearon los partidos de Berisso y Ensenada. No porque no esté de acuerdo con la creación del partido, sino esa división política generó una ruptura en lo que es justamente lo que digo la nota, una identidad común de una región. Claro, porque inclusive la Plata pasó a ser la región 8ª sección electoral, mientras que Berisso y Ensenada formaban parte del conurbano, ¿no? Es decir, realmente la descendieron de una manera, la disociaron, la fracturaron de una manera notable, ¿no? Totalmente, mira, eso lo hablábamos el otro día con Intendente Nedela, y con Jorge, y bueno, coincidíamos. Y Jorge me decía lo difícil que es tanto para Berisso como para Ensenada poder llegar a tener un representante legislativo, tanto a nivel senador como a nivel diputado, parte de la tercera sección, que es una sección tan grande y que abarca todo, que siempre terminan siendo representantes de los partidos más populosos, ¿no? La Matanza, Avellaneda, sí, claro, Lanús, ese tipo de cosas, sí, claro. En realidad deberían volver a lo que se llama la 8ª sección electoral, que es la capital, como La Plata, Berisso y Ensenada, como si fueran toda una sección electoral, porque realmente los vínculos son muy estrechos, ¿no? Pero sí, a ver, hay otro ejemplo, por ejemplo, Astilleros, que bueno, que en este momento es un tema candente, pero sirve como ejemplo, porque de los 3.000 empleados que tiene Astilleros, se divide bastante parejo en 1/3 de platenses, 1/3 de ensenadenses y de bericenses. Entonces, tenemos una identidad única, somos habitantes de esta región, y bueno, y eso es lo que, por ahí esa división política nos ha coartado un poco este tema, como digo, que planteó la nota, del desarrollo regional. Claro, porque todo empezó en La Plata como prenda de unión nacional y la mayor importancia era el puerto. Por lo tanto, también podemos pensar que desde el puerto podemos repensar la región como un proyecto de unidad nacional para superar esta grieta, ¿verdad? Desde luego. Ustedes recién hablaban cómo nace La Plata, diagramada, premio de París, sanitarista. Bueno, el eje fundacional de La Plata comienza en el puerto. Claro. Entonces, tenemos que empezar a militar con todo el sentido que tiene la palabra, que el puerto, que se llama Puerto La Plata, es puerto propio de tanto de ensenadenses, bericenses como platenses. Y empezar, digamos, de cara al río, pero también obviamente de cara al oeste, no nos olvidemos también, y en función de alguna presentación que se hizo el año pasado por la Universidad Nacional de La Plata, otro factor determinante para el desarrollo, que también el oeste de La Plata tiene una gran capacidad de desarrollo. Bueno, en este tema, en esta situación, siendo disparado del puerto, es que también entramos en la charla de lo que hemos tratado de hacer con la Fundación Ciencia más Democracia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? La ciudad desde la producción. Ahí está. Sí. Me estabas respondiendo a mi pregunta, perdón. El objetivo de Fundación Ciencia más Democracia, ¿no? Sí, por eso. Obviamente la palabra de la fundación,
el nombre de la fundación es muy, muy esclarecedor, ¿no? A la democracia que ya la hemos logrado afianzar después de haberla conseguido con tanto sudor y lágrimas a partir del 83, bueno, nosotros consideramos que hay que agregarle ciencia. Ciencia desde todos los aspectos que hay que tratar y abordar en la ciudad y en la... Por eso, nombres tan importantes como los del fiscal Romero, Diego Príncipe, presidente de Calpo, Sergio Palacios, un abogado que tiene su cátedra en la Universidad Nacional de La Plata y es especialista en sustentabilidad y cambio climático, Nancy Maldonado, que es una destacada dirigente a nivel de desarrollo de la ciudad, a nivel social, y Pedro de Leye, que bueno, creo que ustedes lo conocen bien, que es una de las personas más autorizadas para hablar no solamente de la región, sino en Argentina de lo que es, además de patrimonio tan importante en La Plata, sino de planificación. Planificación y cultura, ¿no? Porque lo que siempre decimos aquí, el patrimonio cultural es un motor de desarrollo sustentable, ¿no? Y me parece que La Plata precisamente podría apuntar a eso. Desde luego, desde luego. A ver, hace poco se hizo un concurso y salió la marca La Plata. La definición de la marca La Plata creo que lo dice todo, ciudad del conocimiento. Claro. Y bueno, el conocimiento no se agota simplemente en las ciencias duras o en lo que uno a primera vista estaría pensando en el desarrollo científico, sino, tenés razón Claudio, la parte cultural. La ciudad de La Plata es una ciudad muy rica a nivel cultural, no solamente por historia, sino también por la actualidad. Es la ciudad, yo diría, y por más que haya gente que se ofenda en el resto del país, para mí es la capital nacional del rock, por ejemplo. No podemos olvidar de Virus, Los Redondos, la movida que existe a nivel bandas, bueno, y toda la movida cultural que hay en La Plata, que es las universidades. Bueno, la Universidad de La Plata ahora está segundo en el ranking, ¿no? De la universidad detrás de la UBA. Ha logrado ese puesto histórico, digamos. Es un polo estudiantil, ya, un polo importante estudiantil. Totalmente, y no se... A ver, eso, la generación de que muchos conciudadanos del interior de la provincia e inclusive de otros países vengan a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata hace que esta ciudad sea muy rica a nivel de propuestas y de intercambio cultural y también de proyectos. Por eso nosotros desde la Fundación creemos que es fundamental apoyarnos no solamente en la Universidad Nacional de La Plata, sino en las otras universidades que están afincadas acá en la región. Le dan al estudiante además muchos beneficios que no los tienen otras universidades. El tren, el micro, el comedor universitario, digamos, y además de la excelencia que tienen las cátedras, ¿verdad? Mariano, se nos está escapando el tiempo, pero a mí me gustaría que terminar esta entrevista con alguna reflexión tuya de cara mirando a La Plata. ¿Qué propuestas o qué ejes a vos te gustaría que se desarrollaran un poco, si lo pudieras explicar en esta frase para completar la nota? Bien, volvemos a lo mismo. La Plata es la ciudad de conocimiento, pero La Plata no se complementa en su desarrollo sin tener en vista Berisso y Ensenada y viceversa. Las tres ciudades tienen que tender, no solamente en lo político, sino también en la realidad del desarrollo económico, a hacer un solo eje, volver a hacer un solo eje, y en base a eso generar propuestas tanto de planificación y de desarrollo. A ver, en la nota yo tiré un par de ejemplos que a mí se me ocurren, pero bueno, no son los ejemplos solamente de Mariano Pena, sino también sirve como disparador para empezar a repensar la ciudad. ¿Por qué no pensamos en tener una terminal o una ferroautomotor que pueda vincular a los tres municipios? Excelente. No solamente en cuanto a la vinculación, sino también a la administración de esa terminal o esa ferroautomotor. Sí, claro, como es el puerto. La ciudad de La Plata tiene un tiene el cordón frutio hortícola más importante de la Argentina. Y también tiene desarrollos del software, empresas de software muy importantes que
exportan generan innumerable riqueza para la región. Bueno, ¿por qué no vincular esa capacidad de darle valor agregado desde la tecnología al cordón frutícola en cuanto a mejorar y generar una marca La Plata que sea sinónimo de calidad en el mundo para poder empezar a exportar? Bueno, son 2 o 3 ideas que tenemos en la Fundación, además de otras que ya vamos a ir, van a ir conociendo, que son disparadores para que también otras asociaciones, otras entidades, otras instituciones de la vida de la ciudad y de la región, empecemos a discutir esta nueva ciudad que creo que se está gestando. Así es. Bueno, cualquier cosa, ustedes ya pueden entrar en las redes sociales a Fundación Ciencia Más Democracia, o al mail de Mariano Penas también, en sus redes sociales, los pueden buscar e interiorizarse sobre este tipo de propuestas. Mariano, te agradecemos muchísimo por esta primera entrevista aquí en Paisajes Culturales, te esperamos. Aquí, como siempre decimos, el sillón está disponible para cuando quieran lanzar alguna propuesta más de las que ya han hecho. Así que te agradecemos mucho y bueno, feliz aniversario de la Ciudad de La Plata. Gracias. Éxitos. Tomo la palabra, les vuelvo a agradecer el canal que nos dan ustedes para poder darnos a conocer. Y sí, desde luego, a medida que vayamos lanzando las propuestas, las vamos a hacer llegar por distintos medios y bueno, siempre atento a que no solamente yo, sino el resto de los integrantes de la Fundación les contemos los proyectos que van a ir surgiendo, ¿no? Fantástico. Muy clarito, ¿no? Excelente, gracias. Hay propuestas. Muy bien, bueno, se nos acabó el programa, nos excedimos bastante, así que le agradecemos a Dios. Me quedo con el puerto, ¿no? La importancia del agua. Ahí Las nació. ciudades están colapsadas. Busquemos el agua, busquemos nuevas vías de comunicación. Sí, y busquemos la unidad entre todos. Y la unidad, esto de los corredores, de integrarnos. ¿No? De no diferenciar. De subir la vara. Así es. Así es. Bueno, Unidos podemos. Unidos podemos, claro que sí. Bueno, nos despedimos entonces el próximo miércoles 18:30 aquí en Demos Radio Visual. En Paisajes Culturales. Tu portal de noticias en Patrimonio Cultural. Nos vemos.